Buen día, hermanos. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor y rogamos que también traiga provisión el Señor a nuestras vidas para poder estar atesorando aquello que tenga para decirnos, creyentes y no creyentes. Hay un tema recurrente en medio de la gente, aquellos que interactuamos permanentemente con las personas, nos damos cuenta de sus angustias, de sus temores, de sus decepciones, de sus desencantos de la vida. Hay muchos que lo traen como motivos de oración, hay otros que lo perciben como una forma de preocuparse por las otras personas y lo comentan. Y quisiera invitarte que nos enfoquemos en esto, en esta mañana y qué es lo que Dios tenga para decirnos, para hacerle frente, para hacer quizás los ajustes necesarios para que esta epidemia, por así decirlo, no nos contagie. Y también para poder estar desarrollando aquel ministerio que el Señor nos pide en medio de aquellos que no le conocen, que desarrollemos el ministerio de la reconciliación de aquellas personas que no lo conocen con el Dios Todopoderoso y con su salvación tan grande. Hay un libro que tiene 3000 años promedio de antigüedad y que es un libro tan actual, hermanos, pero tan actual. Es el libro de Eclesiastés. Y el libro trata acerca de una persona que se la denomina el predicador, que llega a la etapa final de su vida y comienza a tener una perspectiva de lo que fue su vida. Y narra una especie de biografía y revela la depresión que inevitablemente le resultó a él el buscar la felicidad en las cosas de este mundo. Eclesiastés es un libro que relata una perspectiva de una vida completamente humana. Por eso a muchos jóvenes le atrae este libro. Muchas otras personas entendiendo que, personas adultas entendiendo que experimentan dolor e inestabilidad en su vida, pero quieren poner su confianza y abrazar la esperanza de Dios, leen este libro. Y lo cierto es que este libro, yo me he dado cuenta cuando estuve profundizándolo un poquito de cuántas veces toco pasajes de este libro para hablarle a una persona no creyente. Porque es un libro actual y es un libro que arroja una perspectiva meramente humana de lo que es la vida, como lo llama el predicador, debajo del sol, desde que nacemos hasta que morimos, cómo es la vida, pero escrita no por cualquier persona, porque nosotros podemos aspirar a tener un diseño de vida que queremos desarrollar y muy posiblemente nuestras posibilidades no nos lo permiten, pero esta persona era una persona que en su momento le pidió a Dios sabiduría y Dios lo asistió con sabiduría y fue uno de los reyes más sabios que caminaron sobre la tierra. Dios estuvo con él, le permitió gobernar 40 años a su pueblo, pero él fue una persona que, aunque muy sabia, estaba tratando de encontrar el sentido de su vida en las cosas humanas y temporales. La mayor parte de los placeres que nosotros podemos estar conociendo, en que disfruta el ser humano, fueron exploradas por Salomón, el escritor. Él investigó el saber, investigó la ciencia, investigó el arduo trabajo, investigó la diversión, el placer temporal, las locuras, las insensateces, el poder, las riquezas, las posesiones, los lujos, pero en nada encontró sentido significativo a la vida. Investigó y experimentó, alguien pudiera decir, absolutamente todo, tratando de encontrar sentido, significado en la vida debajo del sol.
y terminó siendo en todos los casos para él frustrante y desconcertante, como lo es para muchos hoy en día. Esta vida para muchos es insatisfactoria porque Dios no está interviniendo en esa vida. Algunos historiadores le atribuyen a este rey el haber escrito 3 libros. En su época de juventud, Cantar de los Cantares. Después la mayor parte del libro de Proverbios, donde hay una alusión muy importante a la sabiduría divina. Y también escribió este libro en el ocaso de su vida. Y él comenzó a evaluar 3 puntos en la vida de una persona: el inexorable paso del tiempo, el hecho de que la muerte va a estar alcanzándonos a todos y el hecho de que es imposible para toda persona poder estar prediciendo, haciendo cálculos de cómo va a estar desarrollándose su vida. Escapa al control humano. Y él bajo esta mirada aclara al inicio del libro de que vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esta palabra vanidad, algunos dicen que está bastante mal traducida y no se ajusta en realidad a lo que quiso decir este escritor. Lo que él verdaderamente quiso decir: nada en la vida tiene sentido debajo del sol y apartados de Dios. Vanidad de vanidades la utilizó 38 veces, o sea que debiéramos prestarle muchísima atención, qué es lo que significa. Y otro término que él aplicó, la frase bajo el sol, significa aparte de Dios. Ocurre 28 veces y se refiere al tiempo transcurrido, como dije, desde nuestro nacimiento hasta que nosotros partimos de este mundo. Si es que enfoco mi mirada en encontrar propósito, identidad, objetivo en mi vida, tras ir en pos de mis propósitos, mis proyectos, mis metas, alcanzar todo aquello que mi corazón desea, va a llegar el punto que quizás lo voy a estar alcanzando, pero esto no va a estar cumpliendo el objetivo. Voy a seguir considerándome tan vacío, tan frustrado, tan viendo todo sin sentido, como lo estuvo este predicador en su momento. Cuando el predicador se refiere a todas las cosas debajo del sol, está hablando de las cosas humanas, terrenales y temporales en un mundo que está contaminado, que está infectado por la caída del ser humano. Hice esta pequeña introducción para poder estar leyendo el texto que nos va a estar ocupando en esta mañana, Eclesiastés 7:29, y para que, si el Señor te lo permite y tengas interés por indagar un poquito más, lo hagas y podamos estar entendiendo un poquito mejor cada pasaje que leamos en su contexto. Dice el texto que nos ocupa en esta mañana: encontré lo siguiente, después de haber él investigado y buscado y tratado de comprobar todas las cosas, dice que él llegó a una conclusión, y lo menciona aquí en el versículo 7:29. Encontré lo siguiente: Dios creó al ser humano para que éste sea virtuoso, pero cada uno decidió seguir su propio camino descendiente. Dice que Dios creó a la persona, algunas versiones dicen lo creó recto, lo creó bueno, lo creó perfecto. Y por supuesto, el sabio está dirigiéndonos a Génesis, a los inicios de Génesis, y está apuntando al primer hombre creado, Adán, el cual Dios lo creó perfectamente moral, en armonía con su Creador y contando con la sabiduría de éste para poder estar desarrollándose en la vida y cumplir con el mandato y el propósito que Dios le había encomendado. Escucha esto: en gozo y en plenitud. En gozo y en plenitud, porque estaba perfectamente relacionado
e interactuaba en plena dependencia con su Creador. Lo cierto es que Adán cometió esa falla garrafal por la cual lo señalamos todos. Porque dice el apóstol Pablo, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién? Adán. Y la muerte por el pecado entró al mundo, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron, dice el apóstol Pablo en Romanos. Dice el predicador, encontré lo siguiente, Dios creó al ser humano virtuoso, perfecto, bueno, en total condiciones para poder estar desarrollando el plan maravilloso de Dios en el mundo y encima viviendo feliz, completo, realizado, dichoso. Pero sigue diciendo, pero cada uno siguió su propio camino descendente. Otras versiones dicen, el ser humano lo enredó todo. Otra versión dice, buscaron muchas artimañas. Otra versión dice, los hombres se buscaron demasiadas complicaciones. Y otra versión dice, se complicaron la vida. Los hombres se complicaron la vida. Fueron diseñados perfectos para desarrollar una tarea que iba a traerle dicha, satisfacción, felicidad, gozo completo. Pero estos los arruinaron todo. Note que dice que Dios creó al hombre. Pero a renglón seguido dice, pero todos los hombres se abocaron a llevar adelante sus propias artimañas. Un hombre cometió la equivocación, pero a través de ese hombre el pecado infectó a toda la humanidad y lo va a seguir haciendo hasta que el Señor venga por segunda vez. Los hombres se complicaron la vida. En rebelión a su Creador, la humanidad, no solamente Adán, elige sus propios criterios de vida, divorciados de Dios, pero con graves consecuencias, primero en el aquí y en el ahora, porque muchos me responden cuando le pregunto, ¿cómo andás? Y sobreviviendo. Ya no viven algunos, sino que sobreviven como pueden. La otra consecuencia, vacío, permanentemente vacío interior. La otra consecuencia, desesperación ante los acontecimientos que no puedo dominar, que no puedo darle un cauce significativo a mi vida. Otra característica, hastío de vivir de esta manera. Pero también va a tener consecuencias que van a gravitar en última instancia, porque dice el predicador, que en el capítulo 12, versículo 1, versículo 14, que Dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Quien vive sin salvación y sin Dios se enfrenta a una vida que en última instancia va a estar terminando y se va a estar volviendo irrelevante. Pues no solo será sin sentido, sino que también carecerá de propósito, de dirección. La vida debajo del sol, como la pinta el predicador, aparte de Dios, es frustrante, cruel, injusta, breve y carente de sentido. No se puede controlar esta vida, no se puede predecir. Y por ello el predicador arenga a los jóvenes en el capítulo 12, jóvenes, acuérdense de su Creador en los días de su juventud, porque los días malos van a venir sobre sus vidas y será quizás lo único que los sostenga y le dé sabiduría para enfrentarlos. El predicador era una persona que temía a Dios. Por supuesto, vamos a estar de acuerdo en que al final de sus días él se dejó deslizar y cayó en muchas idolatrías y necedades. Pero era una persona que tenía conocimiento de la sabiduría de Dios.
y verdaderamente entendía y entendió al final del libro y lo plasmó, de que en la conclusión que él hace del libro, de que toda persona debe temer al Señor y debe guardar sus mandamientos. Porque eso, dice él, es el todo del hombre. Ese es el deber de una persona. Entender, reconocer la magnificencia de nuestro Dios y entender que somos simplemente criaturas creadas y ponernos bajo su cuidado, bajo su protección, bajo su guía, bajo su sabiduría, bajo su dependencia. Él era una persona que estaba permanentemente buscando a aquellas personas que tenían sabiduría para la vida práctica. Y dice el texto que él buscó, y dice que encontraba un hombre cada 1000. Pero él sigue diciendo en el texto, qué maravilloso, versículo 8.1, qué maravilloso es ser sabio y poder analizar e interpretar las cosas. A él le agradaba encontrarse con personas que verdaderamente respondieran a la guía del Señor. El predicador era un hombre que adhería a la sabiduría y al temor de Dios. Sabía reconocer, aunque no le resultaba sencillo encontrar, personas que frente a lo confusa y a lo desorientadora que suele ser la vida, tuvieran una postura bajo la perspectiva de Dios, una cosmovisión de la vida bajo la percepción de nuestro Señor. Esas personas que dan pasos precisos a sabiendas que lo único que pueden controlar en cada respuesta a sus acontecimientos es simplemente el hecho de cómo ellos proceden. Personas que se planten delante de la vida y bajo la guía de Dios simplemente atravesarla con las manos abiertas. Yo no sé lo que vendrá, pero todo lo que Dios disponga para esta vida, sea bueno, sea malo, va a aprovechar para mi bien. Salomón quería encontrarse con este tipo de personas. Personas que transitan la vida, que disfrutan la vida, que sufren, que padecen como muchas otras personas, pero que disfrutan de la sencillez de la vida, porque es un don de Dios. Y porque en definitiva, cuando nos abocamos y nos apasionamos por alcanzar algo, muchas veces dejamos en el camino gotitas de gracia preciosa que Dios nos la concedió y la regaló para que la disfrutemos y la aprovechemos. El sabio quería encontrarse con este tipo de personas. Y sigue diciendo, la sabiduría ilumina el rostro de una persona, suaviza la dureza de sus facciones. Y esto lo colma de bienestar al ser humano. Cuando él encontraba una persona, dice que se daba cuenta que lo asistía a la sabiduría de Dios automáticamente, mirándolo a la faz de su cara. Lo asistía al bienestar, lo asistía a la serenidad, que se traduce en el resplandor de un rostro, con ausencia de esas facciones rígidas, a veces esas facciones doloridas, esas facciones de desolación, de incertidumbre y tantos otros sentimientos negativos que nosotros vemos en una persona que está transitando y sobreviviendo en medio de esta vida sin conocer el favor de Dios. Quizás hay alguna persona que nos esté visitando hoy por primera vez. O quizás sea una persona que la primera vez que ha escuchado esto. ¿Cómo? ¿Todos pecadores? ¿Pero qué culpa tengo yo si Adán? Portamos el ADN de la caída, mis queridos amigos. Todos somos culpables delante de Dios. Y aunque no lo querramos reconocer, todos escogemos nuestros propios caminos para vivir en esta vida debajo del sol y tenerlo a Dios a un lado. Todos somos iguales. Por eso en esta mañana el Señor en su palabra te ha mostrado primero el inmenso amor que ha tenido para con nuestro primer representante, Adán. Lo colmó con todo lo necesario
para poder estar viviendo una vida verdaderamente trascendente, de calidad, gozoso y feliz, llevando adelante el propósito que Dios le había establecido. A través de la celebración, de la recordación que tuvimos hace un momento, el Señor estuvo mostrando cómo podemos estar siendo salvos de la ira de Dios, porque hemos dejado a un lado a nuestro Señor y hemos pretendido vivir a nuestra forma y manera. Hizo falta un sacrificio de un hombre perfecto para que complaciera la ira de Dios y la pasara por alto por todos aquellos que hoy reconocen a Jesucristo como Salvador y Señor. Pero también quiero hacerte ver de que tiene que haber una disposición de tu corazón, de entender tu condición, de entender la majestuosidad de Dios y la salvación contenida en el Evangelio de gracia de nuestro Señor Jesucristo, para que tú creas y para que tú le invites a venir a tu vida. ¿Hay alguna persona que nos pueda estar visitando por primera vez en esta mañana? ¿Que haya escuchado esto por primera vez? Dice el apóstol Pablo, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. El Evangelio vino a corregir esa falencia de los hombres que buscaron sus propios caminos y la oportunidad de poder estar a través de los méritos de Jesús posicionándonos nuevamente bajo la bendición de Dios, bajo la sabiduría de Dios, para poder estar caminando en obediencia y en sumisión a Él. ¿Habrá alguna persona que ha escuchado esto por primera vez en esta mañana? Bien. Pero tal vez nosotros, hermanos, aparentemente somos todos hermanos en la fe, pero quizás aparentemente nosotros también, hermanos. Pareciera que hubiera momentos en nuestra vida como que se complicara todo y que nada pudiera estar saliendo según a nuestro plan, propósito, proyecto. Y esto nos desenfoca y eso nos llega a desestabilizarnos emocionalmente. Debemos estar aceptando, hermanos, que hemos sido llamados a vivir en su reino, bajo su voluntad y en su propósito. Nuestros propósitos de vida están siendo puestos ahora en las manos de nuestro Señor. Quizás las cosas no se van a dar como nosotros lo planeamos, pero no hay nada mejor que vivir en su voluntad. Debemos estar aceptando esto, porque hay veces que quizás la vida nos sorprenda insistentemente yendo en una dirección. Debemos estar buscando como integrantes del reino, primeramente el reino de Dios y su justicia, para que todas las cosas que nosotros estamos anhelando y deseando en esta vida, Dios las añada. Debemos estar entendiendo que estando en Cristo, esta vida debajo del sol, la cual, decía el predicador, no es sino una sombra de las glorias por venir. Esta vida debajo del sol no colma ya mis expectativas, sino que es una sombra de las glorias por venir. Es una posibilidad de poder estar caminando con el Señor en obediencia para poder estar llevando adelante su plan redentor en este mundo. Pero mi expectativa, mi esperanza no está enfocada debajo del sol, sino que está puesta por encima del sol. Y debemos estar creyendo que el único significado verdadero que hemos encontrado en esta vida es cuando el Señor Jesucristo nos encontró. El apóstol Pablo habla que Él es el poder de Dios y la sabiduría de Dios que nos asiste hoy
para que verdaderamente nosotros podamos estar hoy viviendo en plenitud de vida. Lo tenemos a Él, lo tenemos todo. ¿En verdad pasa algo de esto, hermanos, en tu vida? ¿Te has puesto muchas expectativas en esta vida, en este caminar por este mundo? Porque es muy probable que allí tengamos que estar haciendo algunos ajustes y correcciones. Vivimos para Él, vivimos para su gloria. No vivimos enfocados y enfrascados en invertir tiempo, esfuerzo, sacrificio para mi propósito, para mi proyecto de vida. Somos siervos de Él. Dios quiera que haya caído esta porción de la palabra de Dios en terreno fértil y que para su gloria el Señor pueda estar haciendo las correcciones y los arreglos necesarios, porque hay mucha tarea por hacer cuando trasponemos las puertas del templo. Hay muchos corazones para poder estar consolando. Y si primeramente no son consolados nuestros corazones, muy difícilmente la tarea podamos estar desarrollándola. Nos ponemos de pie, nos despedimos orando al Señor. Padre, te bendecimos, te damos gracias en esta mañana por estar en tu casa, por celebrarte, por tener la posibilidad de buscarte como pueblo. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque seguramente has señalado aspectos de nuestras vidas que seguramente necesitaremos que tu Espíritu Santo nos ayude a hacer los arreglos necesarios. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, a poder estar aceptando que hemos sido llamados a vivir en su reino, bajo su voluntad y por los méritos de Jesús, bajo su propósito original. Ayúdanos, Señor, primeramente a que este reino se establezca primeramente y ampliamente en nosotros, para poder estar viviendo como cantábamos hace un rato, para tu gloria, como siervos para tu gloria. Y ayúdanos a entender, Señor, que estando en Cristo la vida debajo del sol no es sino una sombra de aquellas glorias que vendrán sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Y ayúdanos a creer que el único significado verdadero que hemos encontrado en nuestro caminar por este mundo es Jesucristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Te lo rogamos, Padre, y ayúdanos a ser esas personas aptas que cumplen ese ministerio de reconciliación que tú nos pides en este tiempo y en el lugar donde nos has plantado, para que nosotros desarrollemos. Ayúdanos a ser sensibles, Padre. Ayúdanos a tener la llenura de tu Espíritu Santo para cumplir la tarea que tú esperas que nosotros hagamos. Dios, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano.